tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para hacerlo mejor en cuanto a la presentación de su palabra. Padre eterno, gracias te damos porque tú nuevamente me das la oportunidad de presentar este mensaje, el cual sea para de mucha edificación para la hermandad y que también tú seas honrado. Permite, Señor, que el Espíritu Santo me dirija y que presente con sencillez y claridad este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, los días lunes a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, estoy transmitiendo a la hora de las 5 de la tarde, hora de El Salvador, el libro de Colosenses. Gracias a Dios, hoy vamos a presentar la lección número 69 y estamos presentando el subtema descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo, y ahora presentaremos la parte número 10. A partir de este mensaje y hasta finalizar, quizás daré unos 2 o 3 mensajes más aparte de este, refiriéndome al subtema descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Voy a estar presentando temas que refuerzan todo lo que he venido diciendo, es decir, la parte que corresponde a Colosenses 2, versículos 10 hasta el 15. Lo que ahora vamos a ver es que para profundizar en el estudio, la interrogante ¿es el bautismo totalmente paralelo a la circuncisión en Colosenses 2, 11 al 13? Bueno, cuando el apóstol Pablo comparó la circuncisión con el bautismo en Colosenses 2, 11 al 13, la interrogante es esta: ¿estaba diciendo que el bautismo es totalmente paralelo a la circuncisión? No, no lo estaba. Lo que estaba haciendo era una comparación solamente en un sentido. Del mismo modo que la circuncisión corporal quita la carne, la circuncisión espiritual quita la contaminación del espíritu. Yo tengo que hacer referencia cuando estudiamos Colosenses 2, versículo 13, especialmente en su segunda parte. Les voy a recordar lo que estudiamos cuando estudiamos este versículo 13, parte B de Colosenses 2. Yo decía lo siguiente: las palabras que expresa el apóstol Pablo a los colosenses revelan que la validez del bautismo depende de la fe del sujeto. Este debe creer que el poderoso accionar de Dios al resucitar a Jesús puede darle nueva vida y puede perdonarle sus pecados. Sin fe en lo que Dios hizo al resucitar a Jesús y en lo que Él puede hacer por la persona que está siendo bautizada, el acto físico del bautismo sería un ritual vano y vacío. Para llegar a tener fe en lo que Dios está haciendo,
la persona debe entender lo que Dios está haciendo cuando ella es bautizada. ¿Qué hace Dios en este proceso? El apóstol Pablo lo explicó. Él dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Usted recuerde que estamos repasando Colosenses 2:13. Bueno, Dios circuncida al que está siendo bautizado, al quitar las pasiones carnales, al darle vida con Cristo y al perdonarles sus pecados. Algunos cambios importantes habían ocurrido en las vidas de los colosenses según los versículos 11 al 13. Yo a usted le recuerdo que vimos una tabla muy específica cuando me hice referencia a esta situación. Estos cambios habían tenido lugar gracias a la fe de los colosenses, una fe en que el poderoso accionar de Dios que resucitó a Jesús pudo quitar las pasiones carnales de ellos y también pudo darles vida y perdonarles los pecados. Bueno, habiendo hecho este repaso, yo continúo. Recuerden que he hecho una interrogante. ¿Es el bautismo totalmente paralelo a la circuncisión en Colosenses 2, 11 al 13? Bueno, la semejanza entre dos prácticas no significa que sean totalmente paralelas. El bautismo cumple un propósito diferente del que cumple la circuncisión. La circuncisión era el sello del pacto para los judíos, era un recordatorio de que Dios era el Dios de ellos y de que éste les daría la tierra de Canaán. Vamos a memorizar o recordar, mejor dicho, de Génesis 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces vemos que el bautismo hace a los seres humanos hijos de Dios, hijos espirituales de Abraham, para que puedan heredar las bendiciones del cielo prometidas a este patriarca. Remontándonos a lo que dice Gálatas en el capítulo 3, versículos 16 y 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Luego en 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que vemos? El Antiguo Testamento tenía que ver mayormente con realidades materiales, mientras que el Nuevo Testamento
presenta en muchos casos las realidades espirituales correspondientes. Esta comparación revela lo siguiente: los niños entraban a la familia hebrea por nacimiento físico. La circuncisión se administraba para sellar a cada hijo varón como integrante del pueblo de Dios con quien éste había celebrado un pacto. El bautismo es el nacimiento espiritual que convierte a cada persona en un miembro de la familia espiritual de Dios. Los cristianos son sellados por el Espíritu Santo porque ellos son hijos de Dios. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ojalá que ustedes me entiendan lo que voy a hacer referencia. Imagínense un cuadro que le voy a presentar. El cuadro presenta la idea, presenta lo que nos dice el Antiguo Testamento, o sea, lo físico, y presenta lo que nos dice el Nuevo Testamento, o sea, lo espiritual. Número 1, la idea es nacimiento para llegar a ser uno de los hijos de Dios. El Antiguo Testamento dice que el nacimiento físico dentro de la familia hebrea, y mire lo que nos dice Levítico 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Bueno, esto es lo que nos presenta, como les repito, el Antiguo Testamento en lo físico. Pero, ¿qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento en relación a lo espiritual? O sea, el nacimiento espiritual, bautismo de entrada en la familia espiritual de Dios. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 5. Ahí se nos dice de la siguiente manera: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, volvamos otra vez a este cuadro comparativo. La idea es el sello administrado después de ese nacimiento, que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, o sea, otra vez se lo digo, en lo físico. El sello era la circuncisión, que era administrada por el hombre y que sellaba a cada hijo varón como integrante de la familia de Dios. Miren lo que dice Romanos, lo que tenemos en Romanos en el capítulo, Romanos capítulo 4, versículo 11. Ahí se nos presenta esta situación. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento en cuanto a lo físico. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a lo espiritual? El sello era el Espíritu Santo administrado por Dios y que sella a cada nuevo cristiano como un integrante de la familia de Dios.
¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, esto lo podemos documentar en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 22. Miren lo que aquí se expresa: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué tenemos como última parte de este cuadro imaginario que le estoy presentando para usted? Que el Antiguo Testamento, o sea, lo físico, era señal del pacto para los descendientes de Abraham. ¿Qué tenemos nosotros, por ejemplo, cuando vemos esta situación bien clara aquí en el libro de, yo les digo, Génesis capítulo 17 y el versículo 11. Ahí se está presentando una situación bastante clara. ¿Qué es lo que se nos dice ahí? Se nos habla pues de que nosotros tenemos que reconocer esa situación muy clara. Luego, en el Nuevo Testamento, que es lo espiritual, el Espíritu Santo se nos dice que es un sello para los que llegan a ser hijos de Dios por el bautismo. Dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos en esta situación pues es el paralelo es entre el nacimiento físico seguido del sello de la circuncisión administrada por el hombre, por un lado, y el nacimiento espiritual recibido en el bautismo y seguido por el don del Espíritu Santo como el sello administrado por Dios por otro lado. El paralelo no es entre el bautismo y la circuncisión, antes es entre el nacimiento físico y el bautismo, donde se observa un paralelo, mientras que un segundo paralelo es el que existe entre el sello de la circuncisión y el sello del Espíritu Santo. Si el bautismo guardara un paralelo total con la circuncisión, entonces las enseñanzas de Dios relacionadas con los que están siendo circuncidados se aplicarían igualmente a los que están siendo bautizados. Por lo tanto, las siguientes afirmaciones serían ciertas. Fíjese bien, póngale cuidado a lo que le voy a decir, que le voy a presentar estos 7 argumentos. Número 1, el bautismo sería necesario para varones únicamente. Imagínense, dice en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Número 2, el bautismo para niños varones tendría que llevarse a cabo al 8º día después del nacimiento. Noten lo que dice Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Número 3, la bendición esperada sería la tierra de Canaán. Génesis 17:8 nos dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti
la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En otras palabras, cuando estoy diciendo que la bendición esperada sería la tierra de Canaán, no el cielo, pues. Número 4. Tendría que haber como resultado una señal del pacto, es decir, una señal de naturaleza física, al cual sería permanente y aparente. Dice en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Número 5. Los esclavos comprados con dinero necesitarían el bautismo sin consideración de sus creencias ni de sus estilos de vida. Génesis 17:13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Número 6. Los que no fueran bautizados tendrían que ser cortados del pueblo. Dice Génesis 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y luego el número 7, que sería el último argumento que les presento: los varones mayores que los niños serían bautizados sin tener que cumplir requisitos excepto el de ser descendientes de Abraham o el de ser un esclavo comprado con dinero por un judío. Génesis 17:27 dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, ¿qué es lo que vemos, respetables hermanos y hermanas? Los requisitos bíblicos, óigase bien, los requisitos bíblicos novotestamentarios, pues, para los que sean bautizados, serían innecesarios si el bautismo hubiera de ser administrado en los mismos términos que era administrada la circuncisión. En cambio, el Nuevo Testamento enseña que aquellos que hoy llegan a ser sus hijos por el bautismo necesitan hacer lo siguiente, y yo se lo detallo paso por paso. Número 1, oír la palabra de Dios. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Número 2, creer en Cristo. Dice Marcos 16:15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, número 3, arrepentirse antes del bautismo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y número 4, ser levantados
para andar en vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a dedicar los minutos que siempre hago para ir a nuestro Padre Celestial en oración. Una vez oremos, vamos a continuar con este estudio que nos ayuda mucho. Padre eterno, una vez más llegamos ante ti porque estamos agradeciéndote, sobre todo porque este mensaje nos enseña cómo es que nosotros no estamos sujetos a una circuncisión física, la cual pertenecía desde Abraham hasta llegar a la ley, pertenecía a los que estaban sujetos a la ley mosaica. Ahora nosotros estamos sujetos a la circuncisión en Cristo. Gracias, Padre eterno, por ello. Y mi petición es que quienes oyen transmitan este mensaje de pura doctrina para la enseñanza de la palabra de Dios y para el crecimiento del reino. Gracias, Señor, por ello. Estoy poniendo en tus manos a la hermana Guadalupe, viuda de Ayala, que pide por su hijo Marlon Ayala, que sufrió un accidente y está golpeado y en la cárcel. Su madre está angustiada y pide porque se haga justicia. Oramos también por la hermana Marina Chávez de San Miguel, por su enfermedad de corazón, está diabética y también hipertensa. Por nuestra hermana Marcela Chalco de Nashville, Tennessee, por sus diferentes o diversas enfermedades. Por la hermana Olga Guardado, que sigue esperando que la operen. Por la hermana Marixa, que también está esperando que la operen de su cerebro. Ponemos en tus manos a todos estos hermanos que están en tratamiento de diálisis. Nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, el hermano Adán Zambrano, el hermano Ulises Morán, la hermana Francisca Ayala, la hermana Maribel Calderón. También oramos por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, que pide oración por una alergia en la piel. Y también estoy pidiendo por mi salud. Tú sabes, Señor, que necesito tu gran ayuda por mis rodillas, por el buen funcionamiento de mi corazón. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en oración y que sabemos y la plena confianza es que tú nos oyes. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, otra interrogante que quiero que tomemos en cuenta es que nosotros, es lo siguiente, la interrogante trata con lo que ahorita les voy a presentar. ¿Tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa? Se lo repito, tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa, es decir, como que venimos con esta naturaleza pecaminosa. Póngale cuidado a lo que voy a tratar. Yo no sé si el tiempo me va a ajustar para tratarlo, pero como siempre les digo, en la siguiente disertación yo completo la enseñanza. El concepto de naturaleza pecaminosa es una suposición teológica
en el sentido de que la humanidad nace con una naturaleza corrupta heredada de Adán y Eva. Se sustenta en la conclusión de que estos recibieron una naturaleza pecaminosa al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Se lo recuerdo en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sin embargo, no hay nada en el texto bíblico que enseñe que su naturaleza llegó a ser corrupta. Dios le dijo que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos morirían. Mire lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense bien, lo repito, Dios le dijo que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos morirían. No les dijo que desarrollarían una naturaleza mala como la del diablo. No les dijo nada de esto. Hay dos aseveraciones bíblicas que indican que Adán y Eva no llegaron a ser corruptos por naturaleza. Le digo la primera. Dice Génesis 3, 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes de que comieran, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después que comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. En lugar de exhibir su desnudez, lo cual habría hecho personas corruptas, ellos se avergonzaron, se escondieron y procuraron vestirse. Si la naturaleza de ellos hubiera llegado a ser corrupta, sus conciencias no les habrían motivado ni a sentirse avergonzados ni a buscar ropas. Número 2. Génesis 3:22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios aseveró: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe el bien y el mal y no es corrupto. Una vez que Adán y Eva llegaron a saber el bien y el mal, estuvieron confrontados con elecciones morales. Cuando comieron, dejaron el estado de inocencia moral y entraron en un estado
de perceptibilidad moral. De ahí en adelante tendrían que elegir entre el bien y el mal. Casi inmediatamente hicieron una buena elección moral en el sentido de vestirse a sí mismos, una señal de que deseaban hacer el bien y no el mal. En lugar de decir que Adán y Eva llegaron a ser malos, podríamos concluir con toda lógica que ellos desarrollaron una buena naturaleza, pues ellos habían obtenido conocimiento del bien y del mal. No obstante, como consecuencia de que comieron del árbol prohibido, los descendientes de ellos, toda la gente, desarrollan un conocimiento del bien y el mal al llegar a cierta edad. Mire lo que dice Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y con el tiempo pues hacen frente a la muerte física. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero no llevamos la culpa de ellos, hermanos y hermanas. Las consecuencias para nosotros son que moriremos. Esa es una realidad, y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y qué debemos pues hacer? Elecciones morales. Dice Isaías 7:16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La circuncisión de Cristo en Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No quita una supuesta naturaleza pecaminosa inherente, porque la humanidad no tiene tal naturaleza que deba ser quitada. Antes, lo que quita la circuncisión espiritual es la contaminación desarrollada y acumulada por la sumisión a las pasiones carnales y a las acciones pecaminosas debidas a malas decisiones morales y espirituales. La palabra del Señor nos dice que todos han pecado, pero el todos que tenemos en Romanos, y vamos a leer de Romanos 3, versículos 9, 19 y 23. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos han pecado, pero el todos debe entenderse pues que incluye solamente a los de la categoría que se comenta en estos 3 versículos que he leído. Si bien todos los que tienen la capacidad de pecar han pecado,
debe entenderse que no son absolutamente todos los que tienen la capacidad de pecar. Mire lo que dice Juan 9:41. Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por ejemplo, los niños pequeños y ciertos adultos carecen de la capacidad mental necesaria para entender el bien y el mal. El reino de los cielos pertenece a los niños pequeños, dice Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De modo pues que ellos no necesitan nacer de nuevo para entrar en el reino. Dice Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es encaminado a la persona pecadora, pues. El apóstol Pablo escribió que todos los que alcanzan la madurez moral en la vida han pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y necesitan pues la circuncisión de Cristo. Las pasiones carnales y los pecados resultantes son quitados únicamente en el caso de los que entienden la circuncisión de Cristo y participan espiritualmente de ella. El mensaje que nos presenta Romanos en el capítulo 7, versículos 18 al 23, nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es malinterpretado por los que enseñan que la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa inherente. El apóstol Pablo no dijo que era una naturaleza pecadora la que lo estaba haciendo pecar. Lo que en realidad dijo fue esto: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la realidad que se nos presenta, pues el idioma griego usa aquí una construcción. Esta construcción se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Primera Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera Pedro 3:3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El énfasis, hermanos y hermanas, se hace en la segunda parte de la oración, pero no excluye la primera parte. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es esto: no solamente yo lo estoy haciendo, sino
el pecado que mora en mí. Me quedo acá por razones del tiempo, hermanos. Les invito para el próximo lunes 5 de la tarde. Dirijámonos al Señor en oración. Padre eterno, te damos gracias por este mensaje que me has permitido presentar. Te pido que tanto a mí como a los oyentes nos ayudes a entenderlo y a vivirlo conforme a tu sagrada voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.